En primer lugar, quisiera agradecer a la organización por esta generosa invitación que me han hecho y ahora sí doy paso a la lectura de mi trabajo, cuyo título es ¿Qué significa existir? Hacia una dimensión ontológica del sí mismo en las obras seudónimas de Søren Kierkegaard. Entiendo por dimensión ontológica a la dimensión constitutiva y originaria del ser del existente. Una dimensión tal no supone necesariamente una ontología. En efecto, mientras que la primera señala los caracteres constitutivos y fundamentales del ser del sí mismo, la segunda refiere a un sistema teórico que organiza de manera conceptual y objetiva las determinaciones fundamentales de todo ente en tanto tal y que además divide el conjunto de los entes en distintas regiones ontológicas de acuerdo con dichas determinaciones. Teniendo en cuenta esta diferencia fundamental y sin pretender realizar un abordaje total y acabado de la cuestión de la que aquí me ocupo, mi intención principal consiste en dilucidar y volver explícitos los supuestos sobre los que se fundaría esta dimensión originaria de la existencia a través del análisis hermenéutico fenomenológico de la categoría de existencia en algunas de las obras seudónimas de Kierkegaard. Para alcanzar este objetivo, he dividido mi presentación en dos momentos. En el primero me referiré al análisis del carácter necesario universal de la existencia. En el segundo me centraré en el análisis del carácter fáctico y dinámico del existir. Primer punto. Si bien es cierto que Kierkegaard se declararía totalmente ajeno a cualquier intención de fundar una ontología del sí mismo y por tanto de sistematizar los caracteres constitutivos del ser del hombre, no es menos cierto que si se analiza de cerca su abordaje descriptivo y dialéctico del sí mismo como existente, es posible identificar allí cierta dimensión ontológica de la existencia. Teniendo en cuenta la complejidad del lenguaje indirecto del que Kierkegaard se sirve a lo largo de su obra, la ausencia explícita de una ontología teórica y sistemática no supone necesariamente la negación de una dimensión ontológica de la existencia en el pensamiento del danés. La consideración del carácter ontológico de la subjetividad se funda en el interés de Kierkegaard por señalar las condiciones constitutivas y fundamentales, en tanto universales y necesarias, de la existencia. Esto resulta especialmente evidente en dos de sus obras seudónimas, el Postscriptum y el Concepto de angustia. En su análisis de la existencia, estos autores seudónimos no refieren el conjunto de contingencias particulares de cada individuo singular, sino más bien las determinaciones necesarias de la existencia de todo individuo existente, en la medida en la que, en cuanto individuo y en cuanto espíritu, ha de ser existente. Tanto para Johannes Climacus como para Vigilio Jafniensis, el individuo existente, aunque puede elegir el modo particular de existir, no puede elegir ser el existente que él ya es, que le ha sido dado ser. He aquí el primer motivo de acuerdo con el cual sería posible admitir una dimensión ontológica de la existencia en estas obras seudónimas de Kierkegaard. Por un lado, en el Postscriptum, cuando Climacus se refiere al pensador subjetivo existente, es claro que su intención no consiste en señalar los rasgos fundamentales de la existencia de un determinado grupo de individuos o de un aspecto particular del existente, sino más bien en señalar las condiciones fundamentales de todo individuo en tanto que existente y por lo tanto del cito espíritu existente, coespíritu existente, fin de cita. Lo que a Climacus le interesa es la condición constitutiva de acuerdo con la cual cada existente ha de hacer ser su ser. Hay en su obra un reconocimiento del carácter necesario de la existencia. Existir es una necesidad y un padecimiento. Por otro lado, en el concepto de angustia, Vigilio Jafniensis advierte que el individuo existente, en cuanto que espíritu, ha de existir como espíritu, quiéralo o no, pues, cito, el espíritu no puede deshacerse de sí mismo, fin de cita. Hay aquí también un reconocimiento del carácter necesario y universal del existir. Paso ahora al punto número 2, el carácter fáctico y dinámico de la existencia. La dimensión ontológica de la existencia se vuelve visible además en la consideración de la existencia como fáctica y en tanto fáctica dinámica. Mientras que el carácter fáctico refiere el carácter necesario o dado al existir, el carácter dinámico refiere la reejecución constante a la que está arrojada toda existencia. Son tres los seudónimos que reconocen estos dos caracteres de la existencia, el juez Wilhelm, Johannes Climacus y Vigilio Jafniensis. Al mismo tiempo, son tres los especialistas que se basan en estos dos caracteres a la hora de admitir una dimensión ontológica de la existencia en el pensamiento de Kierkegaard. Me refiero a Schäfer, Weishaupt y Magurczak. Paso ahora al punto 2.1, el carácter fáctico. Siguiendo las interpretaciones de Klaus Schäfer, a cuya propuesta adhiero, el carácter ontológico de la existencia se revela en el carácter fáctico del ser del sí mismo que Kierkegaard expone a través de Johannes Climacus en Migajas filosóficas. Cito un pasaje de Schäfer. ¿Qué es lo que se dice cuando se afirma que algo es una realidad? Esa es la pregunta de Climacus. Su respuesta queda clara tan pronto como queda claro lo que él piensa sobre el ser fáctico. Fin de cita. Ser fáctico significa existir de un modo fundamental y constitutivo que el sí mismo no ha elegido, sino que padece. En este sentido, lo fáctico no está disponible como un hecho, sino que es una determinación. Cito, la facticidad es una imposición, una posición absoluta que desde entonces nos obliga durante un tiempo o para siempre a actuar a partir de la situación determinada por ella. Fin de cita.
El modo de existir impuesto por la determinación de la facticidad es el modo del devenir sí mismo y el de la autorrelación. Por ser su ser fáctico, el existente está determinado como un llegar a ser y como relación consigo mismo. De acuerdo a Sheffer, la facticidad es en efecto, cito, aquello por lo que y en lo que el hombre manifiesta la relación que lo determina, fin de cita. Es notable que la facticidad determina al individuo no solo en el plano de lo general, en cuanto que su existencia está dada, sino también en su singularidad como este existente concreto. En este sentido, de acuerdo a lo postulado por Sheffer, lo fáctico es también lo concreto, lo que no puede evitarse aquí y ahora. Sitúa a las personas, las limita. La facticidad determina que el individuo expuesto a ella es este individuo concreto al que le ha ocurrido esta cosa concreta y que ha actuado de esta manera concreta. La facticidad, entonces, determina el existente en un doble sentido. Lo determina como aquel cuya existencia le ha sido dada y al mismo tiempo lo sitúa en su concreción y en su particularidad. En un primer sentido, entonces, el carácter ontológico del existente está dado, pues, por el carácter fáctico de la existencia, por el cual el individuo debe llegar a ser aquello que le ha sido dado ser, un existente singular, dinámico y relacional. Punto 2.2. El carácter dinámico de la existencia. Sheffer no es el único especialista que adhiere a la consideración del carácter ontológico del análisis kierkegaardiano del sí mismo. En efecto, desde una perspectiva semejante, centrando su análisis en lo que Kierkegaard expresa a través de su seudónimo Johannes Climacus, tanto en migajas filosóficas como en el postscriptum, Michael Weichgrodt sostiene lo siguiente, cito: el interés fundamental de Kierkegaard no le permite asumir un interés objetivo en problemas ontológicos. Aún así, es posible discernir una base ontológica muy marcada desde la que procede todo su pensamiento existencial. Fin de cita. Siguiendo la atinada propuesta del especialista, los presupuestos para una nueva ontología kierkegaardiana se fundan en el carácter dinámico de la existencia. Weichgrodt advierte que pareciera ser que la fuerza motivadora de la búsqueda de una nueva ontología es el intento de establecer la auténtica realidad de los cambios que experimenta el hombre al pasar de un tipo de existencia a otro, fin de cita. Siguiendo esta interpretación, para el pensador danés, la existencia humana emerge como, cito, un proceso completamente dinámico de constante reapropiación de la interioridad que nunca puede ser asumido pasivamente, fin de cita. Existir quiere decir entonces asumir activamente la propia condición de estar arrojado a un constante llegar a ser aquel que he de llegar a ser. La originalidad de la propuesta kierkegaardiana reside en el doble movimiento dialéctico simultáneo. El individuo existente aún no es, puesto que ha de llegar a ser aquel que ha de ser, y al mismo tiempo ya es, puesto que de otro modo no podría llegar a ser. Así, en O lo uno o lo otro, el juez Wilhelm escribe, cito, no es que aquel llegue a ser diferente de lo que era antes, sino que llegue a ser el mismo, fin de cita. En su descripción de la existencia como movimiento, el proceso de llegar a ser, el juez utiliza el verbo danés at være. Sheffer se refiere al sentido que tiene el uso de este verbo. Cito, el proceso de adver, esta palabra temporal entendida seriamente como verbo, significa que algo le sucede a un hombre y que algo de él se convierte, fin de cita. En la misma línea, Anne-Marie Piper observa que en un sentido originario, cito, el hombre no es todavía lo que él es, no se posee ya como aquel que es, sino que está en camino de llegar a ser el mismo, que es esencialmente un proceso, un desarrollo, una evolución, fin de cita. También Walter Dietz lo resume acertadamente con las siguientes palabras. Cito, la existencia del sí mismo está determinada por esta oposición que al ser ya es el mismo y al mismo tiempo todavía no es el mismo, por lo que primero debe llegar a ser lo que ya es según la determinación de su esencia. Fin de cita. Ese alguien en el que el sí mismo se convierte aún no existe, pues él debe transformarse y al mismo tiempo ha de ser ya dado, pues de otro modo no podría convertirse. El verbo adver supone al mismo tiempo, pues, algo novedoso y algo ya dado. De esta manera, llegar a ser significa traer a la realidad lo nuevo, es decir, transformar la propia subjetividad. En este sentido, hago mías las palabras de Garrido Maturano, quien sostiene acertadamente que, cito, existir propiamente no es llegar a ser lo que se es, sino llegar a ser lo que se llega a ser. Fin de cita. Este aspecto es decisivo de la doctrina kierkegaardiana del cambio. La novedad de la propuesta ontológica de Kierkegaard reside en el carácter dialéctico del principio dinámico de la existencia, por el cual el individuo está arrojado al constante movimiento entre el ser y el no ser, o como señala Weichgrodt, está constantemente avanzando y retrocediendo entre la realización y la no realización de su propio ser, es decir, de su existencia, y por lo tanto es y al mismo tiempo no es. El especialista tiene razón al suponer, pues, que la propuesta de Kierkegaard trae aparejada la necesaria revisión de los principios de la ontología anterior, específicamente el principio de no contradicción, según el cual el hombre no puede ser y no ser al mismo tiempo. Al igual que Sheffer y Weichgrodt, el especialista norteamericano Dan Magurczak considera que existe en la obra de Kierkegaard una dimensión ontológica del sí mismo.
Pero a diferencia de Scheffer y de Weisbrot, Magurczak se refiere a una obra seudónima posterior al Postscriptum y a migajas filosóficas. Se refiere a el concepto de angustia. Al respecto señala lo siguiente, cito: como ya sabe cualquiera que conozca bien la obra, el concepto de angustia es más que un análisis fenomenológico de las diversas formas de angustia. Contiene a veces explícita, pero a menudo implícitamente, una ontología de las estructuras básicas y las fases de desarrollo del ser humano. Fin de cita. Siguiendo las interpretaciones del especialista, al igual que para Climacus, Hofniensis sostiene que la tarea del existente subjetivo consiste en hacer ser su ser y que existir es estar constantemente en el proceso de realizar o no realizar esta tarea. Como puede verse hasta aquí, en la propuesta de Vigilius Hofniensis, al igual que en la de Johannes Wilhelm y en la de Johannes Climacus, el ser del existente es la existencia. En el reconocimiento del carácter dinámico del existir radica el carácter ontológico de la existencia. Y con esto paso ahora a las palabras finales. Por lo dicho hasta aquí, me permito concluir confirmando mi hipótesis inicial, a saber, es posible pensar una dimensión ontológica de la existencia en las obras seudónimas de Kierkegaard. En un primer sentido, se puede pensar una dimensión ontológica de la existencia en tanto que ella es una categoría necesaria universal. La necesidad y la universalidad son dos determinaciones que caracterizan en un sentido fundamental lo ontológico. En un segundo sentido, es posible pensar una dimensión ontológica de la existencia, en tanto ella es comprendida como fáctica y en tanto fáctica, dinámica y relacional. La consideración de la existencia como categoría necesaria universal por un lado y como fáctica y dinámica por el otro son los dos motivos por los cuales considero que existe en las obras seudónimas de Kierkegaard una dimensión ontológica de la existencia. Muchas gracias.